Muy buenas noches, estamos arrancando una nueva semana en Así Somos, equipo completo. ¿Qué tal, querido Mauricio? ¿Cómo están? Muy bien. Oye, equipo completo para arrancar este día lunes. Queremos hablar de corrupción política y de elecciones. Es un tema que está candente y por eso necesitamos entender de alguna forma cómo sucede esto del reembolso de campañas, cómo es este sistema de pago por voto, por qué se le paga más a una mujer candidata que a un hombre candidato, cuál es este famoso sistema DONT que nos está ringiendo actualmente y que hace que hoy día tengamos diputados por el 1% y incluso por el 0% electo. Y para eso tenemos al mejor acá. Él desde la Contraloría hace mucho tiempo empezó un trabajo de explicarle a la gente la política en simple. Es el ex Contralorito que ustedes conocen en su casa y también ex candidato, a diputado del Distrito 8. Bienvenido, César Leiva, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Muy bienvenido, querido amigo. Oye, colega y ex compañero de universidad, según me contaba César. Mira, qué bien. De distinta generación, pero sí. No, qué bueno que lo marcó. Qué bueno que lo remarcó. Eso fue necesario. Oye, César, queremos hablar muchas cosas contigo, entender la política en simple, de alguna forma, como tú lo hacías desde la Contraloría. Pero en primera instancia queremos entender, porque de repente uno habla de Contraloría, chiquillo, y la gente no entiende muy bien cuál es su rol, sobre todo hoy día que está en la palestra a raíz del caso de la ex subsecretaria de Salud y tantos otros. ¿Cuál es el rol de la Contraloría? ¿Cómo lo llevaban ustedes en palabras simples para la gente? Sí, en sencillo nosotros lo que tratábamos de explicar era que la Contraloría era en cierto modo el custodio de la legalidad de los actos de la administración. Así ya todavía suena medio complejo. Que las cosas se hicieran por el camino jurídicamente correcto en la administración del Estado, y eso es las municipalidades, el gobierno y todas las instituciones autónomas que también tienen fiscalización de la Contraloría. Y eso tiene varias patitas. Por lo legal está por un lado el tema jurídico, digamos, y por otro lado el tema más bien auditor, que es como cómo se usan los recursos públicos. Y ahí hay una mezcla entre ambas cosas también y lo revisa la Contraloría. César, mira, para poner la pelota en el suelo, revisemos el caso de la subsecretaria Paula Daza, para entender cómo interviene la Contraloría en el par de vueltas que se da cuando decide, pareciese, ¿no?, en respuesta a lo que Isquia Siche hace para la campaña de Boric, ella rápidamente, como que pareciera que el gobierno la empujó por el trampolín, ya tú tienes que apoyar acá, es como sea, y dice, entonces, para poder ingresar en esta campaña, voy a seguir en mi posición sin goce de sueldo, y ahí saltan las alarmas y tiene que hacer una serie de cambios. ¿Cómo funciona en ese ejemplo la Contraloría? Sí. Y quiero preguntarte de paso si se mete también o hace un llamado a la ética, a la probidad de ciertos comportamientos y no solamente los mecanismos legales. Sí, yo creo que es importante que también vamos viendo cómo han pasado los últimos gobiernos y ha ido mejorando en cierto modo la jurisprudencia también. O sea, ¿qué quiero decir con esto? En el último gobierno teníamos a la vocera Paula Narváez hablando sobre Guillé, los puntos de prensa, y no había un escándalo tampoco. Sí, o era muy menor en comparación a cómo ha ido avanzando el tema. Y eso es natural en las sociedades que van avanzando en sus mecanismos de probidad y transparencia. Se va corrigiendo. En el caso de la subsecretaria, ella, al ser autoridad de la administración del Estado, también se rige bajo el estatuto administrativo. El estatuto administrativo, en cierto modo, es como las normas tal como existen los contratos del Código del Trabajo, existen en el sector público, el estatuto administrativo, el estatuto carabinero y así una serie de estatutos. A la institución. El estatuto administrativo, que es el que rige a las personas de la administración del Estado, incluye también a las autoridades. Ajá. El problema que hay aquí con el caso de Paula Daza es que ella evidentemente no es una funcionaria cualquiera. ¿Por qué? Porque aparte de ser autoridad, ella hoy día está a cargo de la estrategia sanitaria. Exacto. Y hay un decreto de por medio que dice que hay emergencia sanitaria aún. A pesar de que no estemos en estado de excepción, sí hay emergencia sanitaria. Y se contradice en cierto modo el hecho de tener un estado de emergencia, o sea, una emergencia sanitaria, y decir, oye, esta funcionaria se va a tomar 3 semanas, que 3 semanas. Y ahí hay una diferencia entre lo que es el feriado legal y los permisos con o sin goce de sueldo. El feriado legal es un derecho. Ajá. En cambio, el permiso con o sin goce es una prerrogativa de la jefatura. O sea, un funcionario cualquiera va y pide un permiso sin goce o con goce, y si tú pedís 3 semanas, probablemente te digan que no, o te van a decir, ya, ¿quién te subroga? ¿Quién va a ver esto? Exacto. ¿Cómo dejaste? Y te van a tramitar un buen tiempo. Ajá. En general, esos permisos sin goce se hacen para los funcionarios que van a estudiar un diplomado fuera del país, o van a hacer una especialización, o necesitan pedirse un tiempo, pero no requieren que el Estado les pague. En este caso, quizás hubiese correspondido el feriado legal. Pero hubiese sido también criticable a nivel ético. Si el tema es lo es. Aquí yo creo que lo que Contraloría podría haber objetado era que estamos bajo un
decreto de emergencia sanitaria, tenemos a la lideresa, en este caso a quien encabeza la estrategia sanitaria, pidiéndose permiso para algo que en este caso tiene que ver más bien con lo político. Con un fin político, claro. Yo creo que por ahí está quizá la crítica que le podría haber hecho la Contraloría y que yo creo que los mismos abogados tienen que haber consultado internamente, estoy hablando de los abogados de la subsecretaría, para darse cuenta que estaban cometiendo un error. Tal cual. Pero esos errores generalmente quedan en nada, ¿no? Sí, ese es el problema, porque cuando tú tienes un acto administrativo, que es como en este caso la firma del presidente dándole permiso a Paula Daza para ausentarse 3 semanas, se genera el acto administrativo y eso va en este caso a impugnación en este caso los parlamentarios de la oposición lo llevaron a la Contraloría, pero si no existe un acto administrativo la Contraloría no se va a pronunciar. Va a decir, en los hechos no hay nada. Ya. Y ese es el problema. Claro. Es lo mismo que pasó con Cristian Pino y Carla Rubilar. Después reculan Le pusieron mucho pino. y al recular la Contraloría no puede pronunciarse de algo que no existe, lamentablemente. Ya, pero en ese caso, perdón, de Cristian Pino y Carla Rubilar, el hecho de que existieran estos mensajes. No, estoy hablando del contrato inicial de $1. Ah, ya, yo pensé que estabas hablando de lo último. Ya. Y en ahí esto hay una último diferencia. de esto de que Carla Rubilar habría, ¿cierto?, pedido de alguna A través de los forma grupos de trabajo de que en los WhatsApp. grupos de trabajo de WhatsApp, ¿cierto?, ayudaran a la campaña de Cristian Pino. ¿Eso en qué? Y no era Ahí de trabajo. hay un buen ejemplo de lo que tú decías al comienzo que hace la Contraloría. Lo primero es jurídico. Cuando yo te digo, lo contratan por $1. Ahí estamos revisando lo jurídico del contrato. ¿Puede o no puede contratar por $1 a una persona que además es su pareja en un cargo de dependencia? Y ahí es donde lo jurídico se mete. Ahora lo otro es jurídico, pero también auditor. En este caso se fiscaliza el buen uso de los recursos públicos. Se está viendo, hay recursos públicos involucrados y los recursos públicos hablamos de horas de trabajo, de espacios de trabajo. El teléfono, los aparatos de vehículo, lo que comunicación, sea. la internet, Equipo todo. humano a cargo de. Claro, Y ahora además de eso, el hecho de que sea la jefa, digamos, que te esté instruyendo a hacer una acción que esté fuera de norma, digamos, es súper difícil impugnarle esa acción. Es tu jefa, finalmente. Perfecto. Próximamente en The Covers, ambos. en el caso de la subsecretaria Daza, claro, tiene toda esta implicancia que tiene que ver con lo administrativo, con lo ético, con lo jurídico, pero también se mezclan otras cosas. O sea, ella es la mujer que ha estado al frente de la pandemia desde que comenzó, una de las figuras también mejores evaluadas dentro del Ministerio de Salud y del gobierno. Recordemos que es una figura que generó mucha empatía. De hecho, ella cuando decide tomarse estas Harta 3 semanas blusa. Sí, por harta blusa. Sí. A su estilo maestro. Esperando nuestra Paula Daza. Era nuestra Paula Daza. Claro, pero finalmente estamos hablando de una figura que tiene un posicionamiento que se ha hecho también querida por Reina la gente Huachaca. de cierta manera, ¿cierto? Y acá también hubo presiones por parte de su mismo sector político. De hecho, Iván Moreira fue uno de los primeros en decir que por favor renunciara para que esto no fuera ocupado como estrategia política de la oposición. Entonces se mezclan hartas cosas. Pero te quiero hacer otra pregunta, César, porque tú, siendo el Community Manager de Contraloría, ¿cierto? Yo te veía mucho en Twitter estas respuestas donde la gente de repente escribía como con harta, entre sarcasmo, escribiendo con harta desinformación también, otros escribiendo desde sus aprensiones, ¿cierto? Pero finalmente ahí teníamos un contralorito que contestaba con mucha suspicacia de repente, con mucha ironía, pero con datos súper concretos. Y quiero destacar como ese rol educador que tuvo la cuenta, o que sigue teniendo aún la cuenta de Contraloría, que hizo que la gente de alguna manera fuera más consciente, más informada y despertara en relación a cómo ellos también pueden ser fiscalizadores dentro de este sistema. O sea, si la gente no hace las denuncias, si la gente no hace las preguntas, no quedan en evidencia las falencias del sistema. Y también la comunidad virtual, en este caso, tuvo un rol súper preponderante para que Contraloría como que tomara esta fuerza y se hiciera a la vez mucho más amigable con la persona que estaba del otro lado y no verla como una institución así tan técnica como es, pero acercar ese tecnicismo al día a día, a lo cotidiano, y a informar y educar a la gente. ¿Sientes que de esa manera tu experiencia te llevó como a querer llevar esta candidatura y postularte como diputado por el Distrito 8, conociendo la problemática desde adentro y estando tan en el día a día con la gente? ¿Sí, eso es? Sí. Piensa que cuando yo llego a la Contraloría en el año 2018, el índice de denuncias que teníamos el año anterior al ingreso era de cerca de 7.000 denuncias anuales. Yo salgo en marzo de este año y teníamos cerca de 41.000 o 43.000, algo así.
Eso es bueno y es malo. Es bueno porque significa que la gente está mucho más empoderada. Usted está animando a denunciar más. Y que denuncia mucho más, pero el problema es que sobresaturas también la Contraloría y el presupuesto no es autónomo, es decir, depende del gobierno de turno si es que le da más o menos presupuesto, y el presupuesto se ha mantenido parejo durante los últimos, yo me atrevería a decir, 10 años. Wow. Pero perdóname, de todas esas, dijiste 41.000, ¿no? De esas, ¿cuántas son realmente que se pueden aplicar? Porque me imagino que va a haber un montón de cosas, de denuncias que son no al lugar, así como, Sí. sabes que acá esto no tiene ningún sentido, eso es lo que quiero decir, como también como lo mismo que le pasa al Consejo Nacional de Televisión. Sí. En general el porcentaje era parecido al anterior, digamos. Siempre hay un porcentaje de denuncias que no aplican. Por ejemplo, cuando denuncian a un diputado, un senador, la respuesta tipo. No, nosotros como Contraloría no fiscalizamos a la Cámara de Diputados, a los senadores, o al Poder Judicial también llegaban denuncias. Pero en general las denuncias sí tenían una lógica. A veces inclusive era solamente que el municipio, por ejemplo, diera una respuesta a una persona. Entonces lo que hacía la persona era como casi que acusar al inspector del colegio, así como, oye, no me está respondiendo. Exacto. Y de verdad que cuando la Contraloría se metía, y esto lo hablamos muchas veces con el Contralor, era como el hecho de que denuncien que una municipalidad no está respondiendo es porque están confiando en la Contraloría. Claro. Sí. Y la Contraloría, al hacer el acto de indicarle al municipio que tiene que responder, está haciendo uso de sus facultades y está haciendo que el engranaje funcione. Claro. No deberíamos llegar a ese caso, porque debieran ser que los municipios funcionen autónomamente, de hecho son organismos autónomos, y que le den respuesta a la... O sea, para eso existen, para dar soluciones a la gente. Maipú les dio harto trabajo, me acuerdo, en su momento. Les dio harta pega. ¿Por qué? Con Katy Barriga, hay que decirlo. les dio harta Sí, pega. la cosa por su nombre. Oye, por ejemplo, a ver, una de las cosas que se agradece a la Contraloría, más bien dicho, debe ser así, es su independencia como estamento. O sea, necesita estar, no sé si decir arriba de las demás instituciones que amerita regular, pero necesita tener un grado de independencia tal para que la objetividad de sus intervenciones den respuesta a la ciudadanía o para quien plantee una denuncia. ¿Quién controla a la Contraloría? O sea, hoy día cuando la gente no confía en las instituciones y nos damos cuenta de chuta, parece que Carabineros debería tener carabineros de los carabineros, ¿cómo se mantiene esa limpieza, esa prueba de la blancura de Contraloría? Y si es que debiera haber un estamento que quizás también buscase regular o revisar, digamos, para que lleguen a buen puerto todas las denuncias que se hagan a través de esta. Sí, es buena pregunta porque siempre lo hacían, es como ¿quién controla al controlador? Claro. En cierto modo, quien fiscaliza la Contraloría tiene varias patitas. Una, el Congreso tiene la facultad de pedirle informe al Contralor, inclusive semanalmente. O sea, al Contralor siempre lo invitaban a las comisiones a exponer sobre temática y obviamente él tenía en cierto modo la obligación de ir a responder a la Cámara de Diputados. Y por otro lado, cuando estamos hablando de conceptos más jurídicos, esos pueden ser impugnados en las Cortes de Apelaciones, inclusive muchos llegan a la Corte Suprema. Perfecto. Entonces los dictámenes de la Contraloría, por ejemplo, el caso de los grietas verticales terminó yendo a la Corte Suprema. Eso también es bueno y malo porque dilata los procesos. Finalmente la Corte Suprema le dio la razón a la Contraloría, pero ya se construyeron los grietos. Claro. Perdón, pero no es retroactivo. O sea, cuando le dan la razón a Contraloría, no dicen, pucha, no sé si échame abajo este edificio, pero vamos a tener que hacer las cosas de otra manera. No puede seguir algo que ha sido dictaminado como mal efectuado. Es que ahí, por ejemplo, no había orden de paralización de obra. Y ese es el problema, la Contraloría no puede instruir una paralización de obra. Ah, pero pucha, bueno. Claro, O sea, en el fondo les da la razón como una especie de salud a la bandera. Pero es como la ONU, Como un tema entonces. más ético de esto no se debe Es que- hacer, es que claro. pero igual lo estamos haciendo y no vamos a paralizar la Sí, construcción. el problema es que ahí también tú tenés, obviamente, distintos tipos de responsabilidades. Una es la responsabilidad administrativa que tiene el DOM, en este caso las personas involucradas en los permisos. Pero también tenés la responsabilidad política, que es quién es el alcalde o alcaldesa de turno, que tiene que dar respuesta a por qué, por ejemplo, él no incluyó la paralización de obra, Claro. que es una facultad de él o de ella. ¿Por qué en este autorizó esa...? Y en este caso tenemos al ministro que estaba a cargo de eso. O sea, tenemos al alcalde que era en ese tiempo, hoy ministro de Estado. Delgado. Entonces, tú Claro, decís, Rodrigo Delgado. lamentablemente, y Qué de hecho raro, hace muy poco salió una auditoría en donde se le responsabilizaba de ciertas situaciones en su momento que estaba como alcalde y les bajan el perfil. Y eso también daña la institucionalidad. Finalmente, Claro. si el gobierno, el ejecutivo, que es, Claro. digamos, el encargado, no el encargado, pero el representante de los tres órganos del Estado, le baja el perfil a una auditoría que les toca a ellos, inclusive con roles
anteriores, sin ni siquiera hacerse cargo de algo de ahora. Como que sino- están pataleando por las puras. ¿sí? Claro, entonces le bajan el perfil. Cuando pasó lo de Carla Rubilar también le bajaron el perfil. Sí. Para eso son buenos, ¿ah? Eso es interpreta- típico de todos los Sí, políticos. pero para eso bajando son el buenos, porque perfil. para lo demás no son tan buenos. Ojo que en otros países cuando se han hecho cosas como el gueto vertical y hay paralización de obras y se le da la razón como a Contraloría, son demolidos. Claro. O sea, acá no es existió- como, perdóname, para que quede claro, no es como, oh, ya se hizo, Pero se está no la pasa pega nada. Pero acá no, ahí está completa y correcta tal vez, Eso, pero acá no existió, como bien nos explicaba César, esta paralización de obra. Ya que entraste a Estación Ahora Central, sí, igual hay otras comunas en que sí lo hacen. Sí, por eso yo te digo que también. pero depende tiene que del ver con el alcalde. proceso que vieron en este en particular, de los guetos en Estación Que Central ahí, que no por ejemplo, paralizaron. una no voluntad de no haber paralización de obras. En otras municipalidades se instruye y se paraliza la obra. Como en Recoleta, ¿no? Claro, pero en Recoleta, por ejemplo, todavía ahí hay un tema con el Sí, tema de la todavía entrega hay del un edificio. Pero tú decís, ¿cómo voy a demoler un edificio gigante donde hay escasez de vivienda en la Bueno, pues lo paguen ellos. Es que. Claro, que claro. Es complejo porque es un tema que está recién sucediendo en Chile y en otros países ya se solucionó. Yo creo que ahí, yo me atrevería a decir que la Corte Suprema no se atrevería a mandar a demoler un edificio, digamos, un edificio habitacional. Claro, con todo lo que significa hoy en día, A lo mejor con conocen toda a la alguien gente que también. compró efectivamente ese departamento. Oye, ya que entraste a Estación Central, hablemos de tu campaña. Ya. Hablemos de esta candidatura de César a diputado del Distrito 8, justamente donde César, hay que decirlo, fue el segundo candidato con más votos. De hecho, sacaste 34.704 votos, lo que significa un 7,38%. Aún así, no saliste escogido diputado justamente por este sistema DONT que después te vamos a pedir que nos expliques. Pero antes de eso, quiero que revisemos un titular de Publimetro que habla justamente de esta especie de récord Guinness al que casi entras, que ya parece un chiste. Dice, ex Contralorito postula al récord Guinness por aparición en franja más corta del mundo. Tu aparición en la franja, César, era de 0,1 segundo. 0,07. 0,07, o sea, menos de 0,1 Sí, segundo. porque un decisegundo sería 0,01, o sea, 0,1. Para que- Es menos que eso. Para que la gente lo entienda, la física del cine, de los cuadros, funciona sobre la base de 1 en 24. Vale decir, el ojo humano, el cerebro, puede considerar que una imagen la entiende si está en secuencia a un 24 segundos. Esto es como un tercio de eso. Eso es menos de lo que estábamos acostumbrados Yo al pensaba que es trabajo o Rosa Darí. pero por mucho menos. Es o sea, mucho me menos. refiero a Subliminal. no pasa ni por subliminal, ni el subconsciente. Pero lo mejor agarra, yo creo. soñáis con César de repente anoche y decís, Quizá- oye, Tal vez Es que ni siquiera pero alcanzó para esta eso. división es porque tú eras efectivamente, y lo decías en tu campaña, el único candidato 100% independiente, ¿cierto? No ibas apoyado en ninguna lista. La división de los segundos, ¿eso no está normalizado, no está regulado por nadie? Sí, está normado, pero dice relación con el porcentaje de votación que tuvieron en este caso los independientes en la última elección. Los independientes como grupo independiente. Como independientes fuera de pacto, en este caso, la misma situación mía. En mi caso, yo tuve una buena votación. Voy a, en cierto modo, darle más segundo al que venga en la próxima elección. pero perdóname, Pero ¿quién impone ese...? es la ley. En la ley está escrito así y el CERVEL lo interpreta. En este caso, el Consejo Nacional de Televisión es el que interpreta el secundaje. Pero está escrito en la ley. Es un porcentaje de la votación que se obtuvo. Ya, pero perdóname, pero eso es para sacar al independiente hacia afuera, ¿no? Esto es para que los partidos sigan dominando la franja y el independiente no sea una Oye, opción pero política, ¿no? perdón, hay una ley de base que la ley, si no es aplicable, no la sacan. Me refiero, si ya todos tienen que volar porque hay taco, nadie puede volar, nadie sabe, entonces no es aplicable. Entonces, si es que una campaña que no cumple con la biología humana para ser recibido como mensaje, no debería existir, debería haber un mínimo garantizado de segundaje. Nosotros pensábamos ir al Tribunal Constitucional, porque de hecho no se estaba respetando varias garantías constitucionales y de hecho una de las personas que colaboraba en la franja era una chica con situación de discapacidad. Entonces lo que reclamaba ella es que, claro, una, no la puede ver y segunda, ni siquiera teníamos la posibilidad de hacer interpretación en lengua de señas. No, nada. ¿Te dais cuenta, no? Absolutamente Pero nada. eso, estáis fuera de toda posibilidad de ser una opción política. Ese es el Parece que problema. todo está un Sí. poco raro, hay que decirlo, voy a repetir, son 34.704 votos los que saca justamente César, la segunda mayoría dentro del Distrito 8, 79 candidatos. y aún así quedas Mira, fuera. César. Aún así no te alcanza justamente y uno dice, pero ¿cómo? Si es de los más votados, este es el segundo más votado y no entra, bueno, eso justamente por el Hipótesis. sistema DONT que quiero pedirte que nos expliques, por favor, esto de arrastre, esto de hoy día tener en la Cámara de diputados por el 0%, diputados del 1%, que sacaron muy pocos votos, menos de 1.000 votos, y hoy día son justamente los legisladores de nuestro país. Todo eso después de una pausa. Saliste segundo de 79.
Claro. Ya estamos de regreso en Así Somos, conversando sobre política con ex contralorito César Leiva. Ya continuamos con eso, pero antes, si necesitas en tu casa exámenes clínicos, Tested es tu mejor alternativa. Realizan exámenes de sangre, orina, COVID-19, antígenos y mucho, mucho más. Y si no tienes tiempo, Tested va a tu domicilio, ya que tu salud es lo más importante. Además, escúchame bien, tiene convenios en FONASA y reembolsos con ISAPRE. Agenda tu hora, ahora ya, cuando tú quieras, en tested.cl. Para cualquier examen, ya lo sabes, tested.cl es la mejor solución. Nosotros continuamos haciendo este capítulo de Así Somos, justamente conversando con César Leiva, y estábamos hablando de esta franja que te da el 0,007. No, 0,07. 0,07 segundos. ¿Qué alcanzaste a hacer? Pero Son dos cuadros de los 29 Los que... 24. Claro, 29 en televisión. En televisión. son 29. Dos cuadros, poníamos dos. Por último, después le seamos... ¿De 8 qué? Nada. Pero no se siente como una burla. Sí, claro, por eso nosotros, de hecho, una de las cosas que... Porque a Fabiola Campillay también le dieron lo mismo. Sí. Una de las cosas que hicimos al comienzo fue sacar un comunicado conjunto, decir que encontrábamos insólito esto, porque... Y de hecho, la votación que tuvo Fabiola también es gigantesca. Sí, pues. Y tú decís, Exactamente. ¿Y eso te demuestra que a lo mejor en la franja no está la televisión y están las redes sociales? sí, claro. O sea, hoy día, si tú ves las personas que estaban en la franja, no necesariamente fueron personas que salieron electas. Exactamente. César, te quería hacer una pregunta porque tú diste una entrevista muy buena al Diario Financiero el fin de semana, en donde decías que tu campaña servía para evidenciar las falencias del sistema. De hecho, tú contabas que se te había hecho una propuesta de integrar la lista de apruebo de dignidad, sin embargo, la rechazaste. ¿Por qué no quisiste entrar dentro de ese pacto y decidiste haciéndolo de forma independiente, sabiendo que la competencia es bastante ruda, dada la forma en cómo se elige por el sistema de Hunt, ¿cierto? En donde los independientes siempre salen como perdiendo. Sí. Inicialmente, efectivamente, en paralelo a la búsqueda de firmas, yo planteé a Pro Dignidad ir con ellos, porque encontré que también, o sea, yo siempre lo he dicho, no lo he ocultado, que soy una persona que me siento del espectro del centro-izquierda, digamos. Yeah. No soy apolítico en ese sentido de plantearme como ni de izquierda ni de derecha. Está representado. El tema es que yo planteé ir en el Pacto a Pro Dignidad, inicialmente por convergencia social era la propuesta, porque tenían en cierto modo más cercanía con ese partido. Y en las negociaciones políticas nos llevaron candidato en el Distrito 8 a Pro Dignidad. Siendo que... ¿Y esa decisión por qué? No lo tengo claro. ¿A qué te refieres con porque- negociaciones políticas? Eso lo negocian los comités electorales. Son cúpulas partidarias que negocian los cupos. ¿Pero en base a qué? Convergencia Social no iba a llevar un candidato al distrito 8. No, propusieron llevar dos, que era la fórmula en la que yo iba a estar, Ya. con otra persona más de Convergencia, y en las negociaciones decidieron llevar tres Partido Comunista, 3 Comunes y 3 RD. Perdón, un Y eso ejemplo. tiene que ver con los incumbentes, para arrastrar, por ejemplo, en este caso, el Partido Comunista me imagino que proyectaba que Carmen Gert iba a arrastrar a alguien. Pero Y yo creo que no me un tenía fe repaso. también. Distrito 8, comunas de Cerrillo, Colina, Estación Central, Lampa, Maipú, Pudahuel, Quilicura, Tiltil, todo eso en la región metropolitana. Me extrae la estrategia, perdón que me meta ahí, pero es decidir apostar. Esto es como una apuesta de casino, así como prefiero poner las fichas acá porque pienso que con esta persona tengo este distrito ganado, sin embargo no tengo a nadie por ir con este distrito en particular. ¿Fue una falta de fe, digamos? No sé, me propusieron cambiarme de distrito. Una de las cosas que yo dije que era que no, porque Porque obviamente... yo pienso que tú no vas a ganar en este distrito, pero sí en otro. Claro, y además allá de eso porque tenían más espacio en otros distritos y en el distrito 8 estaba muy apretada la competencia. Ahora, si yo viví toda mi vida en Maipú, si yo hago clases en la Universidad de Santiago, que es Estación Central, yo no me voy a ir a meter a un distrito en el que yo no Que tú tengo no- y que no vinculación conoces. Pero territorial. ellos te ofrecieron eso. Ya, pero así perdón. como ya, chao, ándate a otro Pero distrito. yo ahora entiendo, porque Es que no es- tú pensando así, que es como Es que yo estaba ya pensando- debería existir. Exacto, pero- Claro, cuando uno ve a Jacqueline Barresenberg que se cambian de un lado a otro, tratando de agarrar votos, a ver si agarran cualquier cosa, sellan las ampolletas, qué sé yo. Pero voy por lo bravo. Por eso digo, ¿sabes qué? Bueno, Es que esas no son es lo las más. críticas que nosotros hacíamos con otros independientes, Por Dios, que güey. finalmente el sartén por el mango de la negociación de independientes en cupos los tienen los partidos. Nosotros como independientes no tenemos ninguna injerencia. De hecho, el que te digan cámbiate de distrito para estar ganar. en el pacto,
obviamente es una lógica electoral de ellos para Claro. poder ganar. Claro. Ahora, después cuando me terminan de ofrecer, como tú bien decías, un cupo, me lo ofrecen con comunes, que yo desde un comienzo planteé que yo no iba a ir con el partido Comunes, porque ya tenía antecedentes de irregularidades con Claudia Con Mix. Claudia Mix, Y en la municipalidad de Maipú. Sí, ella presentó una declaración jurada en la que decía que era profesional, no siéndolo. Ahora tú decís, eso no tiene nada de grave, el no tener un título profesional Pero- y ejercer una labor. No, el pero tema es es una que el documento de ingreso donde ella ejecutaba sus labores, que era el programa Quiero mi barrio, Ya. te pedía un título profesional o técnico. Era uno de los requisitos legales. Eso significa que faltó a la fe pública. Exacto. El tema es que está prescrito ese delito, porque una declaración jurada falsa es un delito. Está prescrito porque fue entre el 2009 y el 2012, pero eso sucedió y para mí era una falta de ética que en cierto modo te da luces de lo que puede ser ese Ya. partido, esa coalición, y no me equivoqué. César, o sea, hoy día podríamos sacar como conclusión que el ser demasiado ético, en tu caso, el ser demasiado Correcto. correcto con tus valores, efectivamente, hoy día te dejó fuera de la Cámara de Diputados. Sí, pero por lo mismo porque, también porque en me el decep- fondo probablemente otra persona que hubiera dicho, sabéis que ya lo mismo, yo vivo toda la vida en Negocio. Maipú, pero me voy a cambiar de distrito, que ahí sabemos que en el fondo es la lógica de los partidos viejos y de los partidos nuevos también. Todos los partidos en el fondo están jugando su ficha de ajedrez. Probablemente habrías ganado con la cantidad de votos que tuviste. O sea, hoy día la gente ética, la gente correcta queda fuera de los partidos y por ende queda fuera del poder. Teatro. Ahora, no es un requisito legal porque tú tienes que postular en la región en donde vas a competir. Es decir, Sí, sí, tú no, sí, eso puedes lo entiendo, competir pero- en cualquier parte del distrito. pero a ti te hacía sentido Me hace más ese sentido, distrito. obviamente, porque uno tiene que tener cierto conocimiento del distrito sobre las necesidades, Exacto. sobre saber dónde quedan las Por eso calles. uno postula, Claro, porque le claro. importa y Porque uno tenía sabe una- tal lugar y el otro una no tengo arraigo, idea. supuestamente, eso es lo que uno espera de los políticos. Exacto. El tema es que, en general, los diputados, creo yo, olvidan esa patita tan territorial. Y en general se enfocan más en la arista legislativa. Recuerda que los diputados tienen que representar, tienen que legislar y tienen que fiscalizar. La representación está muy ligada a lo distrital, es decir, con las comunidades. Entonces, si uno va a representar a una comunidad, tiene que tener esa vinculación, creo yo. Totalmente. Y en ese sentido, como tú bien decías, de repente uno dice, pucha, por haber pecado en cierto modo de querer hacer las cosas bien, perdí el escaño, pero en cierto modo tú decís... Dormí tranquilo. Sí, obviamente. O sea, yo podría haber ido con Claudia, salíamos los dos, pero en cierto modo, inclusive yo hubiese arrastrado a Claudia ahora, por la Claro. cantidad de votos. Claro. Y yo eso no lo hubiese podido aceptar en mi conciencia, ¿cachai? Sabiendo los antecedentes que yo tenía. Pero es el camino de la nueva política, ¿no? Eso es lo que se entiende que está pidiendo O sea, el electorado. yo creo que no hubiese sacado esa cantidad de votos si yo no hubiese sido lo suficientemente transparente. Exacto. Toma. O sea, cada Toma. voto que Créeme- tú tienes es de verdad. Y Te creo. créeme que eso, aún teniendo 0,07 segundos, no haber tenido el espacio estando en televisión, a mí en los debates donde estaban personas del Distrito 8 no me invitaron, siendo que invitaban a independientes con cupos D. Claro. Y tú dices, ¿por qué si yo me gané el derecho a estar ahí? Yo junté Exactamente. firmas, pasé por un proceso de 2 meses, donde mi representatividad es mucho más alta que el independiente con cupo. Sí. Porque ese independiente con cupo nadie lo patrocinó, Exacto. sino que un Claro. partido, y no un partido desde las bases, sino que el comité electoral del partido. Ajá. Por cuántas posibilidades tenía más o menos. Porque créeme que a Cristian Pino o a Olavarría, que es hija del delegado presidencial, las bases militantes del partido no las eligieron. Lo eligieron porque tienen relaciones con, digamos, jerarquía con personas que ya están en puestos de poder. Claro. César, tú estás ahí en el distrito 8, 34.704 votos. Hay un diputado que es del Partido de la Gente, Rubén Oyarzo, de 6.943 votos. Justamente. O sea, muchísimo menos. El resto de los diputados son 11.700, 17.000 votos, 17.000 votos, 20.000 votos, 24.000 votos. Joaquín Lavín de la UDI, que saca 33.000 votos, que igual es menos que lo que había sacado Y con un gasto electoral César. gigantesco. Y con muchos más minutos, Y sin justamente. trabajar. Y con probablemente segundos de llegando tarde. televisión. Sí, y no Probablemente hicieron en llegando este tarde. momento, no griten que lo pueden despertar. César, ¿por qué si efectivamente, como dice Lama, la política tendría que ir a privilegiar justamente a los independientes, a las personas que respetan el lugar, el distrito, que tienen un sentido con ese lugar? Seguimos encerrados en un sistema que vino a cambiar el binominal, pero que hoy día privilegia justamente el negociado de las listas. Porque lo que privilegia el sistema hoy día es justamente la representatividad de los partidos, no de todos, porque a los independientes les juega muy sucio. ¿Nos puede explicar un poco este Sí. sistema, cómo funciona, por qué gente con tan pocos votos te gana y sale electo? Sí, un buen ejemplo es que en la última elección del sistema binominal se eligieron 3 independientes fuera de lista y hoy día solo hay uno. O sea, no estamos hablando. Y cuando se propone el The Hunt, dicen,
los independientes van a estar mejor representados. Y eso es falso. Claro Es que no. invencible con este juego. Finalmente, en la última elección hubo un independiente, en la actual un independiente fuera de lista, y en la última con el binominal hubo 3, y entre ellos Giorgio Jackson y Gabriel Boric. O sea, ellos entraron independientes fuera de lista en el binominal. Y recordemos que cuando entra Giorgio Jackson es porque, en cierto modo, la nueva mayoría, en este caso la exconcertación, le libera, en cierto modo, la cancha para que pueda Le dan competir como bien. aire. Claro, porque si no, no hubiese salido. Y probablemente ellos dos, con el sistema actual, no hubiesen salido si no fuese... o sea, si fuesen fuera de lista. Ya, pero como Contralorito, ¿cuánto hay de maldad en este sistema? O sea, ¿cuánto hay de pillería? Porque es como matemáticamente justo, perdón las pelotas, ¿en qué momento se perdió la brújula Pero justo para la y no sale el más votado? Eva? Claro. Sí, O sea, hay que entender como la lógica en que nace este sistema. Se supone que era para tener mejor representatividad en sectores minoritarios. Efectivamente, en algún momento eso se hace. Empieza a entrar el Frente Amplio, empiezan a entrar partidos chicos, pero llega un punto en que el sistema empieza a tener ciertas falencias, y es donde vemos los diputados del 1%, del menos del 1%. Y hoy día tenemos muchos. O sea, Pamela Giles arrastró a 2 diputados con 0,3%, con menos de 1000 votos. Imagínate. O sea, tú decís, Pamela Giles arrastra a 2 personas que nadie conoce solo por ser Pamela Giles. Sí, Claro. así es. El tema del dejón específicamente lo que hace es repartir los votos en función a las listas. Es decir, cada lista es como si fuese un candidato. En el caso de mi distrito iban 11 listas más yo. En este caso éramos 12 listas. El problema, y aquí viene la triquiñuela, es que cuando se hacen las modificaciones en el sistema electoral chileno, agregan un N+1. ¿Qué significa esto? En general, los sistemas proporcionales, las listas llevan la cantidad de candidatos que diputados se eligen. Es decir, si se eligen 8 diputados, llevan 8 candidatos. Cuando se hacen las negociaciones para el sistema electoral nuevo, agregan el N+1. Es decir, ya no solo llevan 8 candidatos, sino que llevan 9. ¿Qué fue lo que pasó en tu distrito, puntualmente? Sí, todos llevaban 9. Entonces tú decís, claro, además de competir con la cantidad de diputados que van a elegirse, tengo que competir con uno más. Claro. Y eso es una modificación chilena. No es una modificación del sistema natural de... El arreglo maestro Chanquilla no es. Ese es claro, ese Dijón es Chile. Ese es Chile. Dijón. Y obviamente eso hace que las listas se engrosen. Lo Y compró una, por el Express del sistema. y es una de las críticas que se hizo en el momento al sistema, pero pasó muy piola. Es como, oye, pero ¿por qué le agregan unos? Van a sobre representar la Exacto. competitividad. Exacto. Y efectivamente es lo que pasó. Y lo otro que pasó es que al momento de bajar los límites para la constitución de partidos políticos, pasa el fenómeno de que se empiezan a constituir partidos con fines muy electorales. oye, la Contraloría no puede decir, oye, este Dijón está mal hecho. No puede hacer fuera de mí. O sea, yo creo que acá lo que se podría hacer, y una de las cosas que nosotros barajamos en su momento, es llevar esto al Tribunal Constitucional. Ajá. Porque hay un principio constitucional que dice que los independientes deben tener igual participación, o el Estado tiene que preponderar la misma participación que las personas militantes. Claro. Y eso es digamos, un artículo Eso no se constitucional. cumple. Pero, a ver, cero, me queda porque una tu duda. segundo- Me queda esa duda, César, porque tú hablabas de que es un N+1. O sea, en el fondo es como el sistema de Ajón a la chilena, amoldado a lo que nos convenga a nosotros. Eso se puede hacer porque sabemos que este sistema funciona en más de 40 países. Todos los desde- países tienen modificaciones, sí. Ya, o sea, está permitido hacer ese tipo de modificaciones. Sí, pero- no es que sea, no es que se esté incurriendo No, en claro. algo indebido. Claro, cada Solo país que hace es- sus modificaciones, pero otros solo que países es un hacen punto. modificaciones de otro tipo. Por ejemplo, que el diputado que se elija tenga un mínimo de porcentaje. Ya. Que es algo que creo yo que debíamos hacer. ¿Quién establece esta modificación? Y el que hizo esta modificación obtuvo los resultados que esperaba con esta modificación. El Me refiero, Congreso ¿hay pillería acá, digamos? El Congreso binominal, po. O sea, el Congreso que tenía el sistema Ok, binominal no, hace Fue el que hizo la modificación para y este sistema. obviamente acá hay también y no hay que ser ingenuo en esto, hay un pase al Frente Amplio. Porque Ajá. entran estos 3 candidatos con el binominal, y empiezan a ver la fórmula en que puedan entrar más personas de partidos nuevos, se crea este sistema electoral y efectivamente tenemos una representatividad mayor del Frente Amplio. Y hoy día, ¿qué pasa? Que tenemos una dispersión completa del Congreso con distintos partidos, pero no tenemos el fenómeno de independientes. Los anulan, po. Lo anulan. Porque César, pero es muy estúpido pensar un sistema en el que sea... Sí, es muy estúpido, dice la un sistema en el que sea voto a voto.
Si yo voto por ti, si tú tienes la segunda mayoría y necesito escoger, no sé, Sí, 8 ¿por qué es tan diputados en el escandaloso distrito eso? 8, que los 8 que tienen más votos ganen. ¿Por qué está mal eso? Es que claro, lo que... ¿Dónde está lo incorrecto en que gane el que tiene más votos? Solamente es para el colegio, aplica a votación. No sé, escolar. claro, como yo, presidente de curso en el colegio, Claro, es elegíamos como a elegir Sapo. presidente, pero se suma el grado de simpatía. Es una cosa tan subjetiva, güey. ¿Cuál Claro, es el que error en esa no- lógica? No es un error, si finalmente lo que se buscaba acá era que hubiese representación de las minorías. Claro. Se consiguió, pero hoy día están sobre representadas las minorías. O sea, el sistema es bueno, pero no es eterno. O sea, Se tenía el que ir sistema cambiando. se tiene que adaptar a la realidad de cada país. Hoy día, el sistema como se está utilizando de una manera antojadiza. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Sí. Que ponen cabezas de lista muy populares, una no sé, una Maite Orsini, una Pamela Giles, bueno, en este caso Giorgio Jackson no iba, pero Lo ponen vimos en la cabezas- elección para constituyentes, ponían a gente que era como muy popular conocido para arrastrar gente. Y eso en general funciona. Siempre un diputado que le llaman incumbente, en este caso que son las personas que ya están en el Congreso, van a una reelección como cabeza de lista y arrastran al que viene. Eso Ya, es lo pero eso es como cuando, a ver, no sé si es bueno el ejemplo, pero es como cuando Cicciolina en Italia, la actriz porno, gana un escaño, digamos, en el Congreso, porque por cada voto regalaba un beso en la boca a ella. Es como que el sistema político no está basado en propuestas, sino en estrategias de popularidad que puedan arrastrar gravitacionalmente a personas que la gente jamás hubiese votado por ella. O sea, a mí me hacen ir a votar para que finalmente el sistema me dé vuelta a mi elección. Sí. O sea, Por eso tenés que votar por lista y no Es solamente que eso por en general persona. las personas no lo saben, ese es el problema. no lo saben, No lo saben. pero Saben además, que si tú estás votando por una persona, estás votando por 8 personas. pero ocho la personas. gente, imagínate, tiene que entrar a hacer ese tipo de cálculo. Y tiene que analizar meterse en toda la cabeza lista. del sistema. Claro. Ahora lo que se supone que acá pasa, y por qué se crea este sistema, es que debiesen privilegiarse los proyectos colectivos. Tú dices, ya, ok, te compro. El problema de eso es que en el último Congreso, más de 20 diputados que entraron con un partido ya no estaban en ese partido estando en el Congreso. Al día siguiente de la elección, el diputado Romero, que era de RN, renuncia y se va republicano. ¿Qué representatividad hay en un diputado que va por un cupo y después va con otro cupo? Ninguna. El diputado Kaiser renuncia a republicano. Exacto. Entonces ya no tenía una representación colectiva, sino que tenía una representación de un individuo. Entonces hay falencia en el sistema. Nosotros lo venimos diciendo con otros independientes de hace mucho tiempo. Acá se tienen que cambiar algunas cosas porque hoy día, ¿qué pasa? Finalmente el diputado es electo y hace lo que quiere con la representatividad que le dieron a través de una lista. Esa persona puede renunciar al partido, puede cambiarse de partido. Si renuncia al partido se vuelve ¿Qué independiente. cambio le generaría y tú a este sistema, por ejemplo? Primero que hubiese un mínimo de representación en el Congreso. O sea, No tener diputados ni del 0 ni del 1%. Claro, quizá un porcentaje que sea mínimo. Quitaría el N+1, de todas formas. Y permitiría algún tipo de fórmula en que los independientes se pudiesen agrupar o pudiesen generar algún tipo de fuerza. subvención De alianza. a O su darle como candidatura. una base, claro. Porque competir contra un grupo de 8 personas, de 9 personas, es imposible en la práctica. Ahora, por ejemplo, convengamos en el caso de Fabiola Campillay. ¿Qué pasa si Karina Oliva no se hubiese mandado el olivazo? A lo mejor Fabiola hubiese estado fuera del Congreso. Así es. Porque claro. inclusive sacando la... Que en los primeros conteos, de hecho, estaba Oliva arriba. Sí, y siempre Fabiola estuvo arriba. abajo. Sacó la O sea, primera mayoría, Fabiola. En la encuesta, Sí. hasta el último tiempo, Oliva estaba punteando. Y venía después Fabiola Campillay. Bajó Karina Oliva, obviamente Fabiola siempre iba a sacar una buena votación. La duda era, ¿salía Sí, o no salía? alcanzaba. En este caso, por suerte, pasó eso y Fabiola obtiene una espectacular votación, pero es un caso muy particular en comparación a otros independientes. El otro independiente que fue electo fue Bianchi, en el sur. Bianchi es un político que lleva mucho tiempo. En ese sentido, son personas que ya vienen del mundo político, no son personas que son independientes. Claro, Pero, exactamente. Va a tener renovación. solamente un paréntesis, en sencillo, para que la gente, digamos, que no están enterados de este sistema, es que si yo quiero que gane este que quiero, tengo que votar por este otro. Casi así. Tenés que Para votar que por esto él. lo arrastre, porque si solo voto por él, es probable que quede fuera en ciertas circunstancias. Claro, o sea, más que eso uno debiese entender que cuando votas por una persona, por ejemplo, si yo votase por ti y tú vas con los chicos, yo tendría que analizar a la lista completa, porque a lo mejor
me gustas tú, pero a lo mejor él tiene problemas con, no sé, algún tipo de irregularidad, no pago subvención. Y puede sacar más y salir Lo que es verdad. De repente una vuelta más larga a la manzana. Otra de las cosas importantes que queremos hablar esta noche contigo, César, es la corrupción dentro de la política que tiene que ver con el financiamiento y el reembolso. ¿Cómo funciona eso? Porque mucho se ha dicho que hay candidatos que se presentan solamente para hacer después una recaudación porque sabemos que el CERVEL paga por voto. ¿Cómo funciona todo eso? Sabemos que tu campaña costó solamente 13 millones de pesos, pudiendo haber gastado o reembolsado 42 millones, que es el proporcional a los votos que sacaste. Queremos conocer esa parte del asunto porque caben muchas dudas. Yo creo que muchas personas que también están viendo el programa les interesa este punto, que es el más débil también y el más cuestionado. Vamos a la pausa y ya estamos de regreso contigo, César, y todos nosotros aquí en Así Somos. Ya estamos de regreso en Así Somos en esta madrugada de día martes más política. Vamos a hablar de los reembolsos en las campañas, la corrupción, todo eso y mucho más después de este siguiente dato que te tengo que entregar, porque Coaniquén, la Corporación de Ayuda al Niño Quemado, cuenta con un servicio de WhatsApp SOS que busca orientar y apoyar en caso de lesiones de quemaduras infantiles. Le vamos a pedir a la tía Amparo, enfermera de Coaniquén, que nos cuente más sobre esto. Hola niños, ¿se saben la nueva canción de Coaniquén? Un WhatsApp que nos orienta solo en emergencias. Escanear, guardar, chistar en caso de una urgencia. Más 56, mueve tus pies. 934, bailemos un rato. 319, con Coaniquén se puede. 987, escanea este QR. SOS Coaniquén, chat 24/7. Orientación gratuita ante quemaduras en niños. Coaniquén, todo por el niño quemado. Ya lo saben, amigas, amigos, agreguen el número del WhatsApp SOS Coaniquén a sus teléfonos. Es el siguiente, más 569-3431-9987. Coaniquén, todo por el niño quemado. Ahí está este tremendo consejo, siempre es bueno tenerlo en el teléfono. Y nosotros continuamos en este capítulo de Así Somos hablando de política y hablando, César, justamente del tema de los reembolsos de las campañas. Porque mucho escuchamos que se paga cierta cantidad de dinero, ¿cierto?, por voto. En el caso de las mujeres un 0,05 de UF, en el caso de los hombres un 0,04 UF por la cantidad de votos que ellos sacan, pero que eso se paga contra boleta, que hay que justificar los gastos. Porfa, explícame todo, pero así con peras y manzanas. ¿Se le devuelve toda la plata que se invierte en la campaña a los candidatos? No. Eso es importante que las personas lo sepan. No se devuelve toda la plata que uno gaste. Inclusive pasa muchas veces que las personas gastan más de lo que sacan en contrarreembolso posible. Exacto. El caso, por ejemplo, de Parot, de Catalina Parot, es muy emblemático en ese sentido. Ahora, esto tiene una lógica igual, y es una lógica, en cierto modo, correcta, que es que tiende el Estado a decir, ok, vamos a financiar a todos por igual, porque no queremos que hayan financistas que vengan y les pongan plata a las personas. Para cobrar favores. Para cobrar favores. ¿Y cuál es el problema de eso? Ahora, el problema de eso es que la plata viene después. Entonces, tú tienes que, como persona natural o militante de un partido, pedir un crédito ¿Ya? contra reembolso, que es una de las opciones, que la mayoría lo hace así. ¿Qué quiere decir eso? Tú pides un crédito, por ejemplo, 100 millones de pesos, 200 millones de pesos, y con eso empiezas a gastar, a hacer tu gasto electoral. Y tú con esa plata en mano, digamos, puedes ir pagando. Pero el contrarreembolso, después CERVEL lo paga directamente al banco. Perfecto. Esa es una modalidad. La otra modalidad es la que decías tú. Cuando yo tengo boletas que todavía no he pagado y dicen boletas por pagar o facturas por pagar. Tú las muestras. Por ejemplo... Ya. Ahí entran los boxers de París y el 200013. Claro. Claro, Ya. pero era necesario igual. Como para... Entonces, por ejemplo, la segunda mente Atención, masculina. Twitter. Te voy a poner un ejemplo. En la imprenta nosotros trabajamos, afortunadamente, con una imprenta que fue de muy buena voluntad y nos dijo, ya, ok, les vamos a hacer la factura contra reembolso, entendiendo que es una candidatura independiente. Y ellos nos empezaban a sacar los productos, qué sé yo, y empezábamos a generar, obviamente, todo un itinerario de gasto. Y después, terminado, digamos, la producción, hicimos una factura total contra reembolso, que eran cerca de 3 millones de pesos. Estamos hablando de todo lo que es papelería, merchandising para los volanteros, pendones,
una serie de cosas. O sea, es un gasto menor en comparación a lo que en general se gasta en papelería. Y ellos hacen esta factura contra reembolso, Cervel la revisa y ve que obviamente tú hayas comprado lo que correspondía y te reembolsan esa plata. Ahora, ¿qué pasa si esa... ¿Pero cómo pueden revisar? Eso no se puede revisar. No se puede revisar. Claro, no puede revisar el lápiz, la goma, la serpentina. No hay un estándar de precios. Entonces, por ejemplo, si esa imprenta me hubiese cobrado 6 millones de pesos, probablemente el Cervel no hubiese aprobado igual el gasto. Porque igual era bajo... O sea, era un gasto que en general rinden. Porque hay una variación muy amplia entre una imprenta y otra. O sea, si la imprenta, por ejemplo, te voy a dar una muy mala idea. Si la imprenta es de tu hermano te podría haber hecho una boleta, dice ya, yo gasté 3, pero ¿sabéis qué? Hagamos una boleta por 7, entonces así nos vamos. O perdón, al revés. Sea, esa es la gran triquiñuela en el sistema. Yo voy a la imprenta de mi hermano, me hace mi hermano no tiene imprenta. Perdón, o peor, hermano, ponte con una imprenta porque te voy a mandar a hacer a ti los volantes y cóbrame 100 millones de pesos por algo que cuesta 10. Sí. Esa es una de las cosas que se pilló en el caso Oliva, que habían empresas que no tenían movimiento y que hasta ahí. Las de ella. Desde la elección pasada hasta... No existía. Nacieron para cobrar caro. Ahora estuvieron inactivas en el fondo durante todo el periodo de no candidatura. Que entrega Oliva, que entrega gente del partido, que son de altas sumas. ¿Eso es porque proyectan la votación que iba a tener y cuánto les iban a devolver? ¿O es porque de verdad son unos cara de palo y piensan que eso pueden cobrar? Sí. Ahora aquí, por eso yo decía que esto va a servir por lo menos de ejemplo mi candidatura, aunque no haya salido electo. Una de las cosas que nosotros insistimos y lo hicimos como ejemplo era rendir los gastos antes del día de la elección. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que el día domingo, que era el día de la elección, tú podés saber cuántas cantidades de plata te van a reembolsar porque ya tenés tu estimado de votos. En general, los partidos y los candidatos empiezan a rendir posterior a eso y a generar boletas y facturas con fecha anterior. Cuando ya sabes lo que efectivamente salió y inflarlo. Tienes hasta 10 días para generar boletas y facturas con fecha anterior. Pero César, a ver, espérate si entiendo. O sea, la plata por voto que a ti te dan, ¿eso va cruzado con el reembolso de la campaña? Exacto. O sea, según la cantidad de votos tú tienes un techo. No es que te devuelvan todo lo de tu campaña. Tu techo va según la cantidad de votos que tú sacaste. O sea, si tú entonces no deberían dejarte pedir el reembolso después. Exacto. Por eso yo te decía que es una de las falencias que nosotros encontramos en el sistema. Rendimos el día sábado, antes de la elección, los 13 millones que eran contra reembolso. Y después nosotros nos enteramos, obviamente con el resultado de la elección, que nos correspondería un reembolso de 41 millones de pesos, 42 millones de pesos. Por la cantidad de votos que tú tuviste. Lo que podría haber hecho yo, y de hecho todavía estoy a tiempo, podría haber conseguido boletas. Pero tu ética no te permite hacer eso. No, claro. Pero ¿cachai que el sistema dice, hey, róbenme? Claro. Les regalo. Efectivamente, ahí hay una falta de, digamos, de facultades. No sé si de facultades, pero el Cervel no puede revisar absolutamente todas las boletas y si se rindió efectivamente no. Son demasiadas candidaturas, demasiadas. No, pero perdón, uno asume que el candidato es justo, ¿no? Por eso te digo que el sistema se crea primero con un buen fin, que en el fondo es no aceptar platas de privados para después esos privados tener la facultad de poner presión sobre tu voto en la Cámara. Pero es que Monte igual se acepta plata de privados. Sí. Lo que pasa es que eso no se reembolsa. Pero es que el tema apunta para allá. Claro, ¿cachai? Pero no funciona así. El tema es que también se hace desde la buena fe del candidato en que va a transparentar sus gastos como corresponde. Acá el tema es la pillería del chileno, que en el fondo vemos que esto debiera ser cambiado. O sea, cuando se acaba el día de campaña electoral, que siempre son 2 días o 3 días antes de las votaciones, ese día de cierre de campaña electoral se deberían presentar y rendir todos los gastos. Eso debería cambiarse ahora ya. No debería darse la chance de rendir gastos posteriores, porque ahí es donde entran los políticos que se pasan de listos y empiezan a hacer estas boletas ideológicamente falsas para poder conseguir este financiamiento. Te quería hacer una pregunta, Salfa, perdón. Tú postulaste al crédito de Banco Estado porque me llama la atención que tú decías que tu campaña costó 13 millones de pesos tú hacías una proyección de decir yo si hubiese invertido 40 palos hubiera ganado esta elección. Sin embargo, con 13 millones yo hice maravillas. ¿Por qué el Banco Estado no te dio el crédito a ti? Sí, esa es una de las cosas que nosotros todavía estamos esperando respuesta porque hay una reclamación de por medio. ¿Ya? Porque otros bancos sí me dieron el crédito. El tema es que no me daban un mandato de contrarreembolso. Perfecto. Que es el mandato que le dice Cervel, cuando salgan los votos, devuélvele la plata directamente al banco. Ningún banco particular me quería firmar ese documento porque obviamente no estaba dentro de sus políticas de banco, pero sí me daban el crédito.
O sea, pasaba toda la fase, digamos, de riesgo. Ya. Por lo que yo podía acreditar de renta, Claro. por mi activo, etcétera. Pero el Banco Estado te pedía más requisitos inclusive que un hipotecario o que un crédito de consumo normal. Ya pareció irregular, po. Sí, pues. O sea, yo encuentro que completamente... desde la buena No, fe. pero el embudo es como que para algunos y para otros no. ¿no? O sea, tú dices, claro, porque a un partido político se lo dan automáticamente. A eso quiero llegar. Porque en cierto modo ellos no tienen era la un presidencia. respaldo. Pero yo, como iba independiente, no tengo el respaldo de un partido político. Yo fui con un aval. En este caso, mi hermana fue aval. Acreditamos Renta. La renta necesaria. la renta complementaria. Porque en el otro banco ni siquiera me pidieron, en los otros bancos no me pedían aval. Porque yo podía acreditar un consumo. Aparte, estábamos pidiendo 20 millones, no era una cifra estratosférica. Porque lo otro lo íbamos a hacer contra reembolso. Entonces tú decís, si el Banco del Estado, en este caso, que se supone que es el que debe financiar estos créditos para las candidaturas políticas de las personas que no tienen recursos, entonces, que no te lo den, te genera un perjuicio, porque finalmente Sin duda. ya tenéis 0,07 segundos, no tenéis plata para invertir en publicidad radial, en publicidad en medios escritos, por ejemplo. Obviamente eso te genera un... Pero ¿cómo lo sacan? pero Perdóname, ¿cómo lo sacan Sí, del pero- sistema? Es como que vengan los independientes, tienen derecho a participar, pero ahora que llegaron... No, pero así a propósito, eso es pues como está la claro que hay una maldad por medio. Perdón, aprovecho simplemente, me voy a salir del cuesco, pero va a ser un reclamo que yo sé que con esto no saco a nadie, una pura weá. Pero a mí me da rabia que, como existe este reembolso, hay personas que no van con la mínima intención de ser electos y porque dicen, a ver, Dígalo. ¿cuántos votarían por mí? Yo toco la guitarra, weón, me gané una gaviota, el festival de viña, no sé qué. Ya, Así a la vida 100.000 es una van a votar lotería. por mí, 100.000. Y ni cagando gano, pero si votan 100.000, tengo 200 millones de pesos, así que voy. Ni pretendo ganar, ni quiero ganar, pero el sistema me permite que me haga un sueldo de 200 millones de Pero pesos eso es con contra eso. boleta, po. Pero por eso, pero es que prácticamente Sí, permite es que se estas cosas. conjugan dos cosas ahí. Cuando tenía un partido político que tiene que llenar listas de 9 personas, de 8 personas, de 7 personas, tienen que buscar gente. Pero es un negocio. Llenemos. Claro. Entonces Es una buscan gente- pyme, ser completamente. O sea, hoy día lo que estamos viendo, y por eso yo les decía que acá cuando se piensa el sistema, no hay una adaptación a la realidad. Los partidos políticos hoy día buscan llenar la lista, entonces cualquier persona va, se suma a la lista, e inclusive puede salir electo por azar, digamos, o en cierto modo porque lo arrastra a otra persona. Claro. Pero ahí empiezan los problemas con la rendición muchas veces de las boletas De contra gasto. reembolso. No te estoy diciendo que todos lo hagan o que sea una práctica generalizada, pero sí da el espacio. Claro. Acá no debiera haber un contrarreembolso posterior, debiéramos quizás tener que los candidatos tengan un estimado inicial y con ese se queden, no sé. Yo Pero no da sé lo si los mismo candidatos si a en el presidente querían ser todos presidentes, por ejemplo. Claro, puede ser como la pyme del candidato, pero en el fondo, más allá del estimado que tú puedas tener, que a lo mejor es la lógica para ver cuánto puedo gastar en la campaña y qué sé yo, y no quedar endeudado, no quedar con crédito, uno tiene que rendir lo que gastó realmente. Es como, de verdad, esto parece de colegio cuando en el centro el tesorero del centro de alumnos andaba buscando en el patio del colegio las boletas para poder rendir lo que había Pero comprado. mira lo que le pasó a César por hacer eso. Me parece que es un chiste, ¿no? Lo que le pasó es lo que decía el bloque anterior. Finalmente que queda fuera del sistema. Tenía un banco que no te quiere ayudar. Tienes una televisión de alguna forma, una franja que no te da el tiempo necesario ni siquiera para decir trabajo, porque ni siquiera alcanzaste a decir trabajo. O sea, la franja es para informarse. Yo en la franja quiero ver al candidato y quiero saber qué es lo que me está ofreciendo ese candidato para ver si voto por él o no. Esa posibilidad ya te la coartan de inmediato. En ningún momento dijiste así como, ¿sabes qué? Ya, chao. No. A la mierda todo Lo que esto. sí intentamos... No sí, quiero más. En algún momento sí. Estuve a punto de tirar la toalla cuando fue ya como la tercera vez que nos rechazaban el crédito en el Banco Estado, era como... Y ¿de esto dónde- parece mafia. ¿De dónde saco plata? Eso era mi problema, porque yo bien te decía, voy a reembolsar 13, o sea, voy a pedir contrarreembolso de 13 millones que se los pagan directamente, en este caso son empresas de radio, donde pusimos algo de publicidad, y la imprenta. Eso es lo que pusimos contra reembolso. Pero hay otro que gastamos en el momento porque teníamos que gastar. Y ahí es donde yo pongo plata en mi bolsillo, donde Cervel igual te da un adelanto, pero un adelanto... eran 3 millones de pesos de adelanto. Para una candidatura que para ganar tenía que tener por lo menos 40.000 votos, estamos hablando de más de 45 millones de pesos, que te den 3 millones de pesos es un chiste. Po. Entonces, el gasto que obtuvimos por los aportes de personas naturales, más el aporte propio que yo hice, más el adelanto del Cervel, fueron 8 millones de pesos. Eso es lo que yo tenía como en catch. Ya. Y eso es muy poco, siendo que las campañas en promedio gastaban cerca de 100 millones de pesos en el distrito. ¿No pudiste acceder a ningún aporte privado?
O sea, sí, pues, pero de personas O particulares. sea, de persona particular, claro, pero como de privado. De... Sí, no. No de empresa. No, porque tú podías ir, claro, hacer cierto lobby, decir, oye, financiame la campaña, no sé, pero todo Es que eso tiene un bajo costo. desesperación en algún momento sí. Todo tiene su costo. Pues. Finalmente, si una persona o un financista te va a aportar 20 millones de pesos, va a querer que tú le apruebes una ley o va a querer algo. Sin duda. Claro. ¿Qué es lo que se quería evitar con el tema de los... Pero si se quería evitar eso, ¿por qué no se bloqueó entonces el aporte de grandes empresas privadas? Es que no, está bloqueado. Lo que hacen es que... No entiendo nada. No la declaran. El dueño de la empresa, dueño de la empresa. es el que te Pero- financia, no la Oye, empresa. hecho la ley, sí. echa la Claro, trampa. o sea, la ley es la mismo, trampa. Te regalan. Sí, o sea, Oye, César. no te financia la empresa, pero te Te financia, financia el de la empresa. dueño, que es el que maneja Sí, la que empresa y se va a pensando pedir en el lo favor mismo. igual. po. Es lo mismo. Oye, César, hablemos de... Nosotros la semana pasada hablamos del fenómeno de Franco Parisi, No lo que tuvo menciones. una votación arrasadora. Voy a interpretar las preguntas que han surgido. Ojo. Grande Parisi. Por ejemplo, sabemos que, según datos de la Fundación Sol, él invirtió súper poco en su campaña porque hizo una campaña digital. Fue muy Internet y estratégica, fue muy poderosa, ¿cierto? Pero, según Fundación Sol, invirtió un poquito más de 1 millón de pesos. Sin embargo, según su votación, el CERVEL debiera pagarle algo así como 1.000 millones de No, pesos. 2.000 y algo. ¿En serio? 2.000 2.000 y millones. algo. ¿Cómo Ahí puede hablar. es ese pago en esta figura de Franco Parisi, por ejemplo, que es un candidato que estuvo todo el tiempo en el extranjero? ¿Cómo es ese pago? ¿Cómo llega a él? ¿Cómo se contrasta eso? Vale, por... Eso. O sea, él no debiese pedir un contrarreembolso hoy día superior a lo que gastó. Si estamos hablando de una campaña que fue 100% digital. Pero podría cobrar O sea, 2.000 millones. Él podría hacer boletas por imprenta, por servicios de volanteo, por servicios de... Ya, pero jefatura de aunque evidentemente de no community haya manager. gastado esa plata. ¿sí? O sea, créeme que podéis justificar hasta una persona que te haga un catering. Claro. Ya, pero si él justifica realmente lo que Fundación Sol dice que invirtió y no inventa boletas ni nada, ¿cuánto le estarían pagando? El millón y algo que... Ah, solo eso. Sí, pues. Los 2.000 son el tope. El tope. O sea, yo creo que, y es una de las cosas que nosotros pensábamos que debiera pasar, que si Parisi estaba haciendo una campaña tan austera, hubiese rendido las cuentas antes. Y eso es, perdona, así en lo práctico. ¿Esto es un cheque que dice Franco Parisi, Tesorería No. General de la República? En ¿Tiene que venir a Chile o Se no? le pagan a los proveedores, en general. Ajá. Directo. Entonces, Tienes que arreglarte con los proveedores para que te lleguen la plata. Bueno, pues déjame decir. claro, pero lo que pasó en algunos casos es que boleteaban familiares. O facturas de empresas que estaban ligadas con la persona. O en el caso de Karina Oliva eran facturas Empresas fantasma, a ¿no? su pareja, expareja Sí. Claro. y Los asesores eran fundaciones parte de de su su mismo partido. partido. Claro. Y esa de los desayunos, que era una empresa que no se movía el 2017, creo. Claro, esa es una de las cosas que yo creo que CERVEL tiene que actualizar. Sancionar. No, pero es que no tiene la facultad hoy día. César, espérame un segundo, quiero que hablemos de eso, quiero entrar en ese detalle, de ese desayuno, quiero hablar también, hay que decirlo, muchos mensajes nos han llegado de personas del Partido de la Gente diciendo fraude electoral. Queremos entender por qué la gente está denunciando hoy día fraude electoral. Decían, no son tan choros, hablen de eso, somos choros, vamos a hablar de eso después de una pausa con César Leiva. Que se sepa. Seguimos con ustedes esta noche en Así Somos. Vamos a seguir hablando junto a César Leiva, publicista, ex candidato a diputado por el Distrito 8. Pero antes de eso, atención, ¿no sabes qué regalar esta Navidad? Bueno, te dejamos el mejor dato para que regales a los que más quieres. Prepárate vitrineando con los descuentos navideños que tenemos para ti. Encuéntralos, por supuesto, que en nuestra tienda .lared.cl. Ahí tremendo dato entonces. Y ahora sí retomamos esta conversación. Oye, es súper interesante todo lo que nos está contando César Leiva, como backstage de las elecciones, del financiamiento de la política. Ay, Y tú dejaste planteada una pregunta, Michael, que tiene que ver con que muchos partidarios, ¿cierto?, de Franco Parisi y el Partido de la Gente están esgrimiendo la teoría de que hubo un fraude electoral. ¿Cómo ves esa teoría? A ver, sí, Lo que ¿De pasa es dónde que viene? ¿De dónde viene? viene en la lógica en que el CERVEL da resultados tentativos, o no resultados tentativos, sino que provisorios. Quien acredita los resultados de una elección es el Tribunal Electoral Regional o el TRICEL, en este caso. Y ellos son los que acreditan finalmente qué votación tuvo cada candidato. Entonces, obviamente, ¿qué sucede? Que tú vas a la página del CERVEL y están las mesas escrutadas, están las mesas no escrutadas y están las mesas desescrutadas, en este caso que no hay una correlación directa entre la cantidad de votantes ¿La cantidad de votos? la cantidad de votos. O sea, digamos como
hay, no sé, un voto más, un voto menos, pero eso pero es nominal. Eso es normal. Okay. Eso Hay que volver a revisar. Eso pasa siempre. No es un fenómeno nuevo. Sí. Eso siempre ha pasado. Pasa que en general, como dan resultados provisorios el CERVEL, pasa eso. Pero no es que, pero que calzan con vaya a el cambiar resultado real. exageradamente el resultado final. No va a dejar a París en primer lugar de las elecciones, en el fondo, que es un poco lo que se está discutiendo, ¿no? Sí, y en general en todas las votaciones ha pasado lo mismo. O sea, no es un fenómeno nuevo, porque ahora esté Parisi y esté pasando, no quiere decir que le estén haciendo fraude electoral a él. Esto es un fenómeno que siempre pasa porque es un fenómeno natural. Pero es nominal, o sea, no hay cambio en el resultado final. Claro, o sea, lo que va a haber van a ser cambios, no sé, 2 votos por candidato, ¿cachai? Pero generalmente son muy nominales. Ajá. Y es en función a las mesas que están desescrutadas. Porque las demás todas... Que son muy pocas. Que son pocas. Perfecto, Okay. se entiende. Oye, además un sistema que yo digo, por lo menos acá en Chile, siento que alguna de las cosas que funciona bien es el CERVEL. Así que creo que es uno de los sistemas que tenemos que ir como que no hay cuidando fraude. justamente y no manosearlo. Ni con Pinochet hubo fraude, imagínate, ahí ya uno confía. Ahí ya uno confía. Es que ahí no quedaba gente para votar, básicamente, maestro. César, lamentablemente. César, ¿qué se viene en el ámbito político? ¿Vaya a aprovechar uy, que ando tonto hoy día. ¿Cómo sigue su carrera, man? ¿Cómo sigue su carrera política? Eso. Bueno, lo primero, Festivalito político, muchas gracias. a propósito de Romero Leiva, no sé si... Sí, claro. Es un caso de un candidato que hoy día está querellado por eventual fraude al fisco. Esa es una de las primeras cosas que a mí me convoca hoy día a dar una pelea, y es que esa persona ojalá sea juzgada antes de ser, digamos, a llegar a marzo. Claro. Porque esta persona habría cobrado cerca de 6 millones. 66 millones en horas extras no acreditadas. La Contraloría está haciendo una auditoría por un lado. viendo. La querella que interpuso en este caso la Municipalidad de Santiago por varios, digamos, artículos del Código Penal, no solo por fraude al fisco, sino por eventual falsificación de instrumento público. Entonces esto evidentemente es un hecho completamente grave. Es en el mismo distrito en el que estoy yo. Así Es es. una persona, Y sacó hartos menos votos que tú. muchos menos votos, Y ahí está. y esa persona hoy día dice que esto es una jugarreta del Partido Comunista. Esto no es así. Esto Tiene es cara una- de trabajólico, ¿eh? Esta es una investigación que está llevando a cabo la Contraloría General de la República, que en paralelo se genera con una querella de la Municipalidad de Santiago. Qué locura, weón. Y evidentemente él tendrá que dar respuesta, una, a la justicia, porque hoy día ya el 7º juzgado de Santiago emanó una orden a la Fiscalía para investigar, y Fiscalía está investigando. Entonces nosotros queremos revisar esos hechos. Además de eso, ingresamos una solicitud al Tricel para que se pronuncie respecto a este caso particular. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué pasa en este caso? ¿Hasta qué punto él, si es imputado, o en este caso, en qué momento él deja de ser un candidato electo? ¿Por Perfecto. qué? Porque se inhabilita, queda inhabilitado para ejercer el Esa cargo es en la algún idea. momento. César, te agradecemos de verdad. Tremendo Capital máster. político era la palabra que estaba buscando hace un rato. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias, César. Lama, Tremendo. Monti, Salfate, Maestrísimo. público en la casa. Nos reencontramos mañana, eso a las 12:30 horas en otro capítulo. Nos Perfecto. vemos. Chao. Muchas gracias. César.